Me llamo Andrés Ortiz, tengo 30 años y vivo en Knoxville, Tennessee, un pueblo pequeño donde todos se conocen demasiado bien y los rumores se esparcen como pólvora. Mi vida gira en torno al restaurante familiar, un local estrecho, con paredes gastadas, el olor a fritura mezclado con el bullicio constante de conversaciones y risas. Ese día, como cualquier otro, corría de un lado a otro entre las mesas. El sudor me caía por la frente. Mis manos sujetaban con fuerza una bandeja pesada llena de platos, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio para que nada se derramara. El restaurante estaba lleno hasta el tope. El tintinear de cubiertos, los pedidos gritados desde todas direcciones y un ambiente de impaciencia envolvían el lugar como una niebla espesa. Todos tenían hambre, estaban irritables, y yo sentía que corría contra el tiempo, con los pies apenas tocando el suelo. Mi padre, Miguel Ortiz, estaba detrás del mostrador de la cocina, el rostro rojo por el calor, dando órdenes sin parar. «Andrés, date prisa, hijo. La mesa 3 está esperando la ensalada. Deja de perder el tiempo». Mi madre, Carla, estaba aún más ocupada, limpiando mesas mientras me lanzaba miradas de desaprobación, con la voz aguda. «¿Qué haces tardando tanto? Si los clientes esperan demasiado, se van. Muévete más rápido». Yo solo asentí y me tragué el cansancio. Mi familia había llevado ese restaurante desde que yo era niño y era todo lo que teníamos. Pero a veces, en medio del ir y venir de la gente, me preguntaba si realmente estaba viviendo o solo existiendo. Entonces, de repente, sonó la campanilla de la puerta con su tintineo familiar. Pero esta vez vino acompañada de un silencio extraño y breve. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Levanté la vista y vi entrar a un hombre anciano, caminando despacio, vestido con un traje viejo pero limpio. No era cliente habitual, pero bastó una sola mirada para que todo el lugar se calmara. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque lo reconocí de inmediato. Vincent Delois, el multimillonario más famoso, tacaño y gruñón del pueblo. Era tan rico que podía comprar Knoxville entera, pero su reputación de avaro era conocida por todos. Decían que jamás había dejado una propina mayor a $1 y que cualquiera que lo atendiera tenía que soportar sus quejas sin fundamento. El ambiente cambió al instante, una mezcla de curiosidad y cansancio. Los clientes susurraban entre ellos. Algunos reían por lo bajo, como si estuvieran a punto de presenciar una obra de teatro. Mis padres reaccionaron al momento. Mi padre le susurró algo a mi madre. Carla habló en voz baja pero firme. «Deja que Andrés lo atienda. Rápido y simple. No pierdas tiempo». Luego mi madre se volvió hacia mí, con la voz baja pero urgente. «Andrés, atiende la mesa del señor Delois. Rápido y sin complicaciones. Eso es todo. Hay muchos otros clientes esperando. No desperdicies esfuerzo en ese viejo tacaño». Asentí, aunque por dentro no estaba de acuerdo. El señor Vincent se sentó en una mesa de la esquina, revisando el menú en silencio. Su calma me intrigó. ¿Por qué alguien tan rico elegiría un restaurante tan sencillo? Decidí atenderlo con cuidado y respeto, aunque mis padres me observaban con desaprobación desde lejos. Me acerqué con una sonrisa educada. «Buen día, señor. ¿Qué le gustaría hoy?» El señor Vincent levantó la vista y su voz fue más cálida de lo que esperaba. «Un sándwich de carne, sin cebolla y un vaso de agua». Tomé nota con cuidado y fui a prepararlo. Durante toda la comida, presté atención a cada detalle. Al servir el plato, lo coloqué suavemente y le pregunté si necesitaba algún condimento. Al rellenar el vaso, me aseguré de que estuviera limpio y el agua bien fría. Comía despacio, decía poco, pero había una paz silenciosa en la forma en que observaba todo a su alrededor. Mi padre asomó desde la cocina y negó con la cabeza. «Ese muchacho es un tonto. ¿Por qué pierde tiempo con él?» Mi madre frunció aún más el ceño, murmurando a un cliente habitual: «Siempre hace cosas innecesarias». Yo los ignoré. Para mí, cada cliente merecía respeto, sin importar quién fuera.
Llegó el momento de pagar y todo el restaurante casi se detuvo. Todas las miradas se dirigieron a la mesa del señor Vincent, como si fuera un espectáculo conocido. «A ver cuánto deja», susurraban. «Seguro $1, como siempre». Mi corazón latía rápido, no por esperar una gran propina, sino por una extraña sensación de anticipación. El señor Vincent sacó su billetera, pagó la cuenta exacta, sin faltar ni un centavo, y luego dejó $1 sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Las risas estallaron en todo el local. Algunos silbaron burlándose. Lo sabía. $1. El tacaño sigue siendo tacaño. Otros negaban con lástima. Pobre mesero. Tanto esfuerzo para nada. El ambiente se volvió ruidoso y caótico, como una comedia barata. Pero yo, a diferencia del alboroto, no mostré enojo ni disgusto. Incliné la cabeza con respeto y le agradecí sinceramente. «Gracias, señor. Que tenga un buen día». Mantuve mi dignidad, porque sabía que el tamaño de una propina no define el valor de una persona. El señor Vincent me miró, su mirada se quedó en mí más tiempo de lo normal, como si evaluara algo. Mis padres se acercaron de inmediato y comenzaron a regañarme y burlarse delante de todos. «Eres muy terco, Andrés», gritó mi padre. «Qué tontería esforzarte tanto por un avaro así». Mi madre añadió, con voz chillona: «Exacto, hijo. Te dije que hicieras lo mínimo. ¿Y ahora qué? Has hecho el ridículo delante de todos». Los clientes estallaron en carcajadas, algunos incluso aplaudiendo en burla. Yo me quedé en silencio, con la cabeza baja, soportándolo todo sin defenderme. Recogí el $1 entre miradas curiosas. Una ola de vergüenza me quemó el pecho. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué no podían dejarme trabajar a mi manera? $1 seguía siendo dinero, ¿no? El señor Vincent presenció toda la escena en silencio, con la mirada fija en mí más tiempo del habitual, como grabando ese momento en su memoria. Sin decir palabra, se levantó y salió del restaurante, dejando atrás risas incómodas y un ambiente pesado. La puerta se cerró con el tintineo de siempre, pero esta vez sonó en mi mente como una campana anunciando que algo estaba a punto de cambiar. Solo cuando la puerta se cerró volví al interior, cargando la vergüenza y la humillación. Entré a la cocina intentando concentrarme, pero mi mente era un caos. «La próxima vez, no seas tan tonto». «¿Entendido?», gruñeron mis padres. Asentí, pero en el fondo dudaba. El señor Vincent no era la mala persona que todos creían. En su mirada al irse había algo distinto. Pasaron varias semanas y mi vida siguió igual, entre el restaurante y mi pequeño apartamento modesto, como si aquel episodio no hubiera sido más que un instante pasajero. Cada mañana despertaba con el olor a café en el aire húmedo de mi habitación alquilada y me lanzaba de lleno al trabajo, atendiendo mesas de la mañana a la noche. Las bromas sobre el millonario del $1 fueron desapareciendo poco a poco. Pero por las noches, acostado en mi vieja cama que crujía, volvía a pensar en el señor Vincent. ¿Decepción? ¿O algo más profundo? Una noche tarde, regresando agotado del trabajo, un golpe fuerte y urgente en la puerta hizo que el corazón se me detuviera. Era casi medianoche. Miré por la mirilla y vi a un hombre de mediana edad, traje negro impecable, con una expresión seria. Abrí con cautela. «Disculpe, ¿quién es usted?» «Buenas noches, Andrés Ortiz», dijo con voz formal pero amable. «Soy Harold, el mayordomo personal del señor Vincent Delois. Mi empleador me ha enviado». Mi corazón se aceleró. ¿El señor Delois? ¿Cómo consiguió mi dirección? Harold bajó un poco la mirada. «Mi empleador está gravemente enfermo. Desea verlo lo antes posible. Dijo que usted es la persona con la que quiere hablar». Aquellas palabras explotaron en mi mente. ¿Por qué yo? Tras unos segundos de duda, respiré hondo. «De acuerdo. Iré. Mañana, si puede. A las 10 de la mañana enviaré un coche», respondió Harold. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente pedí la tarde libre en el restaurante.
Mis padres refunfuñaron, pero no preguntaron mucho. El coche negro llegó puntual y nos dirigimos a las afueras del pueblo. La mansión del señor Vincent apareció imponente, fría, silenciosa. Dentro no había risas ni vida, solo pasillos largos y silenciosos. Harold me condujo hasta la habitación. El olor a desinfectante me golpeó de inmediato. El señor Vincent yacía en la cama, delgado, pálido, rodeado de máquinas. Ya no era el hombre severo del restaurante, sino un anciano frágil frente a la muerte. Al verme, sus ojos se iluminaron un poco. Andrés Ortiz, gracias por venir. Siéntate. Quiero hablar contigo. Hablamos de la vida, del restaurante, de mis padres, de mis sueños. Él escuchaba con atención, sonriendo a veces. Cuando me levanté para irme, tomó mi mano. ¿Volverás? Si eso desea, volveré, respondí. Y así comenzaron mis visitas. Sin interés, sin dinero, solo compañía. Comprendí que en esa mansión fría yo era el único que lo escuchaba de verdad. Me habló de sus hijos, Luke, Emily y Mark, que solo aparecían por dinero. Ya no necesitan a este viejo padre, susurró, con lágrimas en los ojos. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, sonó mi teléfono. Era Harold. Andrés, mi empleador falleció esta mañana. Se fue en paz. Y lo mencionó antes de cerrar los ojos. Me quedé inmóvil en medio del ruido del restaurante, con el teléfono apretado entre las manos, mientras una sensación de vacío imposible de describir se abría en mi pecho. Vincent había muerto, el hombre al que solo había conocido durante unas pocas semanas, pero que se había convertido en mi amigo más cercano. Intenté tragarme las lágrimas, con la voz temblorosa. Iré. ¿Cuándo es el funeral? Harold me dio los detalles y colgó, dejándome atrapado en una tormenta de emociones. Aunque mentalmente me había ido preparando al verlo debilitarse y escuchar sus palabras sobre el final, la noticia aún así me golpeó con fuerza, como si todo lo que no se dijo hubiera quedado sellado para siempre. Recordé nuestro último encuentro, apenas 2 días antes, cuando tomó mi mano. Eres una buena persona, Andrés. No cambies nunca. Esas palabras se sintieron como una despedida tardía, atravesándome el corazón con dolor. Volví al restaurante e intenté terminar mi turno, pero mi mente estaba hecha un caos. Mis padres notaron que algo no estaba bien. Mi madre me preguntó, ¿qué te pasa, hijo? Pareces haber perdido el alma. Negué con la cabeza y no dije nada. Pensarían que estaba loco si supieran que me había encariñado con aquel viejo tacaño. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del señor Vincent inundaban mi mente, sus sonrisas apenas visibles, sus historias fragmentadas, la soledad que escondía. Me preguntaba si había hecho lo suficiente o si había dejado algo pendiente. Esa sensación de vacío me acompañó durante días como una sombra silenciosa, volviendo todo a mi alrededor carente de sentido. Asistí al funeral de Vincent en una mañana gris, con una llovizna ligera cayendo sobre el camino que llevaba a las afueras de Knoxville. La pequeña iglesia aparecía discreta en medio del patio mojado, mucho menos concurrida de lo que había imaginado. Me detuve unos segundos en los escalones, vistiendo el único traje viejo que tenía, con el corazón latiendo de nerviosismo. Al entrar, comprendí de inmediato lo sencillo que era el funeral, casi inquietante. No había abundancia de flores frescas ni exhibiciones ostentosas. Solo el espacio frío de la iglesia, el aire helado calando la piel y el tenue aroma de crisantemos blancos mezclado con incienso. Un ataúd de madera lisa ocupaba el pasillo central, sin adornos, rodeado apenas por algunas coronas blancas modestas. Me senté en la última fila, cargando una mezcla pesada de duelo y confusión ante la despedida silenciosa de alguien con quien me había encariñado hacía tan poco tiempo. Al observar el espacio vacío y callado, sentí con claridad el contraste amargo. Vincent, el hombre que alguna vez había poseído una fortuna inmensa, ahora yacía en un funeral sin brillo, frío y solitario, igual que sus últimos años. Noté lo pocas personas presentes, algunos rostros desconocidos, unos cuantos antiguos empleados de pie en un rincón y varios abogados vestidos de negro.
No había multitudes ni llantos. Afuera, vecinos del pueblo se agrupaban bajo la lluvia, susurrando con curiosidad más que con tristeza. Por fin murió el viejo tacaño. Seguro se lo dejó todo a sus hijos. ¿Tiene hijos siquiera? Dicen que lo odiaban. Se quedaban afuera, empapados, mirando como si aquello fuera un espectáculo callejero. El corazón me dolía, entre rabia y compasión. No sabían nada de él, de las tardes en las que me contaba historias, de la soledad que había soportado. Esperé inquieto. ¿Vendrían sus hijos? Llegaron tarde. Entraron con actitudes indiferentes, sin mostrar dolor alguno, como si sólo cumplieran un trámite. Luke, el hijo mayor, alto y con un traje caro, fue el primero. Miró el ataúd una sola vez y se sentó en la primera fila. Emily, la hija del medio, lo siguió con su cabello dorado y un bolso de diseñador, susurrándole algo a su hermano menor, Mark, un joven de gesto sombrío. No lloraron. No inclinaron la cabeza. Solo miraban el reloj, esperando que terminara. Desde lejos los observé, con el corazón acelerado por la indignación. ¿Cómo podían ser así? Vincent había hablado de ellos con tristeza, hijos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. Ahora su indiferencia era evidente y hacía el ambiente aún más frío. Durante el funeral, escuché a algunos familiares hablar en voz baja, con tonos calculadores. Seguro se lo dejó todo a Luke. Pero dicen que hay un testamento nuevo. Ojalá esté bien repartido. Al fin y al cabo, era riquísimo. Esas palabras resonaban en la iglesia silenciosa y me daban ganas de gritar, pero me contuve, apretando los puños contra el banco. El sacerdote recitaba oraciones con voz monótona. Nadie respondía. Solo se oía la lluvia golpeando el techo. Nadie me preguntó quién era. Mi presencia parecía irrelevante. Comprendí que para ellos no importaba la muerte de Vincent, sino quién heredaría qué. Cuando llegó mi turno, me acerqué al ataúd en silencio. Incliné la cabeza y, al tocar la madera fría, susurré un adiós y un agradecimiento. En ese instante comprendí con claridad quién había sido realmente Vincent, no un avaro, sino un hombre solo, generoso a su manera, incomprendido hasta el final. Cuando el funeral terminó, me quedé observando cómo llevaban el ataúd bajo la llovizna persistente. Harold me puso una mano en el hombro. Aunque lo conoció poco tiempo, lo veía como a un hijo. «Gracias por venir», asentí, con lágrimas mezclándose con la lluvia, cerrando un capítulo de mi vida que nunca olvidaría. Los días siguientes pasaron en un silencio pesado. Volví al trabajo, atendiendo mesas de la mañana a la noche, intentando enterrar el duelo bajo el cansancio. Mis padres notaron el cambio. «¿Qué te pasa, Andrés? Concéntrate, estamos en hora pico». No dije nada. Tenía miedo de que se burlaran si supieran de Vincent y de aquellas tardes en la mansión. Knoxville seguía igual, con rumores circulando. El viejo del Loa murió. ¿A quién le dejó la fortuna? Cada vez que lo oía, el corazón se me aceleraba. Una semana después del funeral, estaba en mi pequeño apartamento, bebiendo café frío tras un turno largo, cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. «Buenos días, señor Andrés Ortiz», dijo una voz profesional. «Soy Thomas Hargrove, abogado personal del señor Vincent del Loa. Le llamo para informarle que su nombre figura en la lectura del testamento. Será mañana en mi oficina del centro de Knoxville». Me quedé atónito. ¿Su testamento? Yo solo era su amigo. Así lo especificó claramente el señor del Loa. «Preséntese a las 10 de la mañana». Colgó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el corazón desbocado. ¿Por qué yo? A la mañana siguiente me puse el mismo traje viejo del funeral y fui a la oficina del abogado, un edificio alto, de mármol y vidrio. Al entrar a la sala, vi a los hijos y nietos de Vincent sentados alrededor de una mesa larga. Mi presencia provocó miradas de sorpresa y desprecio. «¿Quién es usted?» «Esta es una reunión familiar», me espetó un pariente. El abogado me invitó,
respondí. Las sospechas se dispararon. Algunos murmuraban que quizá era un hijo ilegítimo. Cuando el abogado entró, pidió silencio. El señor Andrés Ortiz ha sido invitado legítimamente, según lo estipulado por el señor Delois. Las miradas cambiaron a desprecio. Ah, el mesero, dijo Mark. El que lo visitaba. Luke sonrió con burla. Seguro le dejó unas monedas por caridad. El abogado comenzó a leer el testamento. La totalidad del patrimonio de Vincent Delois, valuado en aproximadamente 2.600 millones de dólares, pasa íntegramente a Andrés Ortiz. Sus hijos y nietos no recibirán herencia alguna. Me quedé paralizado. La sala estalló. Gritos, golpes, acusaciones. «Esto es imposible», rugió Luke. «Es una farsa», lloró Emily. «¿Qué le hiciste a mi padre?», gritó Mark, agarrándome del cuello. El abogado intervino con firmeza. «El testamento es completamente legal». Finalmente, se marcharon furiosos. Yo salí último, con el peso de una fortuna que no sentía como victoria, sino como una carga aplastante. Esa noche, sentado en mi apartamento, todo seguía igual: la mesa vieja, el café frío, el ruido lejano de la calle. Pero yo ya no era el mismo. Vincent no solo me había dejado su dinero, sino una responsabilidad enorme. A la mañana siguiente desperté con dolor de cabeza. Miré el lugar donde había vivido durante 10 años y pensé, ¿ahora soy multimillonario? Fui al restaurante como siempre, pero mis manos temblaban. Recordé las palabras de Vincent: el dinero es un arma de doble filo, Andrés. Puede salvar o destruir. Y supe que aquella historia, lejos de terminar, apenas comenzaba. A donde quiera que iba, sentía miradas siguiéndome, susurros y conversaciones abiertas sin ningún pudor. Knoxville es un lugar pequeño, y una historia así se propaga como pólvora. Aquella mañana, cuando entré al restaurante, los clientes ya murmuraban: «Ese es Andrés, el que heredó toda la fortuna del viejo Delois». Fingí no escuchar, pero el corazón me latía con fuerza por la ansiedad. Más tarde, al salir a comprar café, el vendedor me sonrió de oreja a oreja. «Felicidades, el nuevo multimillonario del pueblo». Las miradas habían cambiado, de lástima a envidia, de cercanía a escrutinio. Sentía que cada gesto mío era observado y juzgado. Para la tarde, el periódico local ya había publicado la historia: «Mesero hereda 2.600 millones de dólares del tacaño multimillonario Delois», acompañada de una foto mía tomada sin permiso en el restaurante. Las manos me temblaron al leerla, con la sensación de que mi vida privada había sido expuesta por completo. La ansiedad se disparó. ¿Actuarían los hijos de Vincent? ¿Seguiría siendo este lugar mi hogar? Intenté evitar a todos, pero era inútil. La noticia era como una inundación que se llevaba los últimos restos de tranquilidad que me quedaban. Aquella misma noche, mientras mi mente seguía hecha un caos, mis padres aparecieron inesperadamente en el apartamento, de forma repentina y urgente, como una ráfaga de viento sin aviso. Llamaron al atardecer, justo cuando estaba sentado solo, intentando ordenar mis pensamientos. Abrí la puerta y prácticamente irrumpieron. Mi padre, Miguel, me dio una palmada fuerte en el hombro, hablando rápido y en voz alta: «Hijo, ya lo sabemos todo. ¿De verdad heredaste toda la fortuna del viejo Delois? ¿Por qué no nos dijiste nada antes?» Mi madre, Carla, me rodeó de inmediato con los brazos, su voz aguda resonando en el pequeño apartamento. «Dios mío. Mi hijo ahora es riquísimo. Los periódicos dicen que son más de 2.500 millones de dólares. ¿Es verdad? ¿Cuánto es exactamente, hijo?» Antes de que pudiera responder, ya estaban sentados en el sofá, con los ojos brillantes, hablando sin parar. El corazón me latía con fuerza por la sorpresa. Habían llegado demasiado rápido. Y lo que me ahogó por dentro fue darme cuenta de algo: no preguntaron si yo estaba bien. No preguntaron por lo que había pasado. Mi padre bajó la voz de pronto y me miró con un deje de reproche: «Dime la verdad. Si el periódico no lo hubiera publicado,
Si la gente del pueblo no estuviera murmurando, ¿nos lo habrías contado? Mi madre intervino enseguida, con una voz dulce pero afilada. Eso mismo, hijo. Con tanto dinero, si no se hubiera sabido, ¿te lo habrías guardado solo? ¿Ni siquiera a tus propios padres nos habrías dicho nada? Me quedé sin palabras. Allí, en ese cuarto tan familiar, comprendí que en sus ojos no solo había alegría, sino también sospecha. Sin esperar respuesta, fueron directo a lo que de verdad les importaba. Desde el primer momento, Miguel y Carla no perdieron tiempo y exigieron manejar la fortuna por mí. Mi padre habló con tono firme. Andrés, eres joven e inexperto. No sabes manejar tanto dinero. Deja que tus padres lo administren. Yo invertiré, haré negocios, me aseguraré de que no se pierda nada. Mi madre asintió con fuerza. Exacto, hijo. Eres demasiado confiado. Te engañarían fácilmente. Déjalo en manos de la familia. Usaron todos los argumentos posibles, que era joven, que no tenía experiencia, que podía perder una fortuna tan enorme. Mi padre contó historias de conocidos que habían quebrado por malas inversiones. Mi madre insistió una y otra vez en la impulsividad de la juventud. Pero yo lo veía claro, no preguntaron cómo me sentía, ni por Vincent, ni por sus últimos días. Solo veían el dinero. Respiré hondo y traté de mantener la voz firme. Mamá, papá, gracias. Pero esta fue la última voluntad clara del señor Vincent. Él me eligió a mí, y no puedo simplemente entregar esa responsabilidad a otra persona. Voy a gestionarlo yo mismo. El ambiente cambió de golpe. Al ver que no cedía, mis padres cambiaron de tono. La presión desapareció y fue sustituida por halagos. Mi padre sonrió ampliamente. Claro, mi hijo es capaz, inteligente y maduro. Mi madre me tomó la mano con suavidad. Hijo querido, la familia es lo primero. Ahora que eres rico, tienes que pensar en nosotros. Comparte un poco para cuidar de tus padres, del restaurante, de los parientes. No querrás que suframos, ¿verdad? Recordaron los años difíciles, las deudas, el esfuerzo conjunto en el restaurante, el cansancio y las risas compartidas. Yo escuchaba con el corazón encogido. En ese momento entendí que no les importaba mi estado emocional ni el golpe que estaba viviendo. Solo les importaba la fortuna. Al final, dije en voz baja, necesito tiempo para pensar. Aún no he decidido cómo usar ese dinero. Se mostraron decepcionados, pero no escalaron la discusión. Se levantaron a regañadientes. Mi padre volvió a darme una palmada en el hombro. Piénsalo bien, hijo. Pero rápido. Estamos esperando. Mi madre me abrazó de nuevo, sonriendo. Te queremos, mi pequeño multimillonario. La puerta se cerró y el apartamento quedó en silencio. Me senté solo, con el corazón pesado, comprendiendo que el dinero no solo había cambiado cómo me veían los demás, sino que también había revelado grietas en mi propia familia que nunca quise ver. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras me preguntaba si acabaría perdiéndolos por culpa del dinero. A la mañana siguiente intenté ir a trabajar como siempre, pero todo era distinto. Los clientes susurraban, los compañeros me observaban, y yo me sentía como un animal acorralado en mi propio pueblo. Los problemas no se limitaron a mis padres. Pronto comenzaron las represalias de los hijos y nietos de Vincent Delois. Primero fueron llamadas extrañas de madrugada, con una voz masculina susurrando, «Te arrepentirás de robar la fortuna de nuestra familia». Luego llegaron cartas anónimas con amenazas claras, fotos mías en el restaurante y recortes de prensa con insultos. Vivía en tensión constante, como si alguien me vigilara todo el tiempo. Cambié de número, revisaba las ventanas antes de dormir, pero era inútil. También usaron los medios locales para difamarme, pintándome como un estafador que había manipulado a un anciano enfermo. Los rumores inundaron las redes sociales. En el restaurante, algunos clientes evitaban que yo los atendiera. Elegí el silencio, sabiendo que defenderme solo empeoraría las cosas. Finalmente, llegó la citación judicial. Los demandantes eran los propios hijos de Vincent.
Me acusaban de manipulación, abuso de un adulto mayor y fraude de herencia. El abogado Hargrove me llamó de inmediato. Han demandado, Andrés, pero el testamento es sólido. Ganaremos. El juicio fue duro. El tribunal estaba lleno de reporteros y curiosos. Frente a mí, un equipo de abogados y los hijos de Vincent mirándome con odio. Intentaron demostrar que Vincent no estaba en pleno uso de sus facultades. Presentaron pruebas falsas. Yo permanecí en silencio. Mi abogado desmontó cada acusación con documentos, testigos y certificados médicos. El mayordomo Harold y el médico confirmaron que Vincent estaba lúcido y actuó por voluntad propia. Poco a poco, la verdad salió a la luz. El juez finalmente dictaminó a mi favor y me reconoció como heredero legal de toda la fortuna. Salí del tribunal sin sentir victoria. Solo un peso enorme en el pecho. Los rumores cesaron, pero la soledad se hizo más profunda. Pronto comenzaron las visitas, las exigencias, las súplicas disfrazadas de afecto. Vecinos, parientes lejanos, viejos amigos. Todos querían algo. Mis padres regresaron una última vez. Esta vez, sin máscaras. Me exigieron dinero y, al negarme, mi padre me desheredó como hijo. Mi madre lloró diciendo que le avergonzaba. Esas palabras me destrozaron por dentro. Comprendí que no podía seguir allí. Empaqué mis cosas en silencio y dejé Knoxville sin despedirme. Elegí Bend, en Oregón, un pueblo tranquilo junto al río Deschutes, donde nadie conocía mi historia ni mi fortuna. Al conducir por aquellas carreteras, entendí por fin la soledad que Vincent había soportado. Compré una pequeña casa de madera junto al río, sencilla, sin lujos. Quería desaparecer, respirar, empezar de nuevo. Y allí, en ese silencio, comencé a revisar con calma los fondos, propiedades y fideicomisos que Vincent Delois me había dejado, no como un privilegio, sino como una responsabilidad. No tenía ninguna prisa, ni hice compras extravagantes ni alardes de riqueza. En su lugar, contacté al abogado Arrobe por videollamada y le pedí que me enviara toda la documentación. Días después llegaron por correo cajas gruesas llenas de archivos, repletas de papeles, informes financieros y registros que abarcaban décadas. Pasaba horas cada día sentado a la mesa de madera, bajo la cálida luz amarilla de una lámpara, revisando página tras página. Mi corazón latía con expectación. Ese era el legado de Vincent, y temía no estar a la altura. Arrobe me guiaba por teléfono. Andrés, el señor Delois organizó todo meticulosamente. Revise con calma, pero no se preocupe, todo es completamente legal. Asentí, aunque por dentro me sentía inquieto. ¿Había secretos ocultos? Empecé por los fideicomisos principales, examinando ingresos y egresos, y poco a poco los números comenzaron a contar su propia historia. El proceso de trabajo con el abogado y el equipo de gestión de activos se prolongó durante muchos días. Descubrí numerosos gastos de gran magnitud transferidos de manera regular, pero no figuraban bajo el nombre de Vincent Delois ni aparecían en ningún informe público. Al principio pensé que se trataba de un error del sistema. Millones de dólares salían cada mes a través de cuentas intermediarias sin nombre de remitente. Llamé de inmediato a Arrobe. Señor Arrobe, aquí hay algo extraño. ¿Estos gastos, a dónde van? No hay rastro del señor Vincent. Él soltó una leve risa desde la pantalla. Andrés, ahora sí estás excavando profundo. Sigue revisando. Eso es lo más importante. Seguí investigando, cruzando facturas y rastreando el dinero a través de bancos internacionales. Mi corazón se aceleró cuando un patrón empezó a hacerse evidente. No eran inversiones comerciales comunes, sino flujos de apoyo. ¿Pero para quién y con qué propósito? Pasé muchas noches en vela, con hojas de cálculo brillando en la pantalla del ordenador y columnas interminables de cifras frente a mis ojos. La taza de café a mi lado se enfriaba sin que yo lo notara. El pecho se me oprimía a medida que las piezas encajaban, esperando el momento en que la verdad se revelara. ¿Vincent ocultaba un secreto oscuro? ¿O se trataba de una profundidad que jamás había visto?
Los fondos eran canalizados a través de intermediarios hacia hospitales, escuelas, centros de asistencia social y proyectos comunitarios en distintas regiones. Rastreé cada transacción. $5 millones para un hospital infantil en Knoxville, sin nombre de donante. 2 millones para una escuela en un barrio pobre de Tennessee. Cientos de miles para centros de rehabilitación de adicciones en ciudades cercanas. Estaban repartidos por todo Estados Unidos e incluso en becas internacionales en México y refugios en Canadá. Ningún vínculo directo con Vincent. Me quedé inmóvil, con las manos temblando al pasar las páginas. Esto no era un error. Era un sistema. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y asombro. Vincent, ¿qué hiciste? Llamé al equipo de gestión de activos. Una mujer llamada Elena me explicó. Estos fondos se establecieron hace muchos años a través de donaciones anónimas. El señor Delacroix exigió un secreto absoluto. Aún así, necesitaba más claridad. Necesitaba reunirlo todo para comprender la magnitud real. Cuando sumé los gastos a lo largo de más de 2 décadas, comprendí que Vincent había destinado en silencio cientos de millones de dólares, una cifra estimada entre 600 y 800 millones, a salud, educación y bienestar comunitario. Usé el ordenador para calcularlo todo, sumando montos pequeños y grandes. 10 millones aquí, 20 millones allá, y el resultado final me dejó atónito. Casi 700 millones de dólares repartidos durante 25 años. Me dejé caer en la silla, con la mente dando vueltas. Vincent, el hombre al que todos veían como un tacaño, había regalado una parte enorme de su fortuna sin que nadie lo supiera. Mi corazón latía con fuerza, mezclando admiración y conmoción. ¿Por qué lo ocultó? Recordé nuestras conversaciones en la mansión. Una vez me dijo, ayudar a los demás no necesita aplausos, Andrés. En aquel momento pensé que solo eran palabras, pero ahora veía que era su realidad. Necesitaba confirmación. Alguien que supiera más. Cuando contacté al mayordomo de Vincent, confirmó en voz baja que aquellas eran donaciones benéficas que Vincent había mantenido en secreto durante décadas. Me reuní con Harold en una pequeña cafetería a las afueras, lo bastante tranquila para evitar miradas curiosas. Se veía mayor, pero su mirada seguía siendo firme. Andrés, ya lo encontraste, ¿verdad? Dijo con una sonrisa triste. Sí, eran las obras benéficas del amo. Comenzó en los años 90, después de perder a su esposa. Siempre en silencio, sin nombre alguno. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué esconderlo, Harold? Tenía dinero. ¿Por qué no hacerlo público? Harold suspiró suavemente. El amo no lo quería así. Me dijo una vez, si lo supieran, vendrían por el dinero, no por mí. Quería ayudar de verdad, sin agradecimientos ni reconocimiento. Vincent nunca buscó honores. Para él, la bondad solo tenía valor cuando era silenciosa y no pedía nada a cambio. Escuché con lágrimas deslizándose por mi rostro. Vincent había elegido la soledad para proteger esa pureza. Entonces comprendí algo más. Muchas de las comunidades que recibieron su ayuda eran las mismas que lo habían despreciado o rechazado. Crucé los registros. El hospital de Knoxville, donde lo llamaban avaro, había recibido 50 millones en 10 años. Escuelas en zonas donde se burlaban de él recibían becas anuales. Incluso nuestro viejo restaurante había recibido una pequeña ayuda. Me dolía el pecho. Había ayudado a quienes lo odiaban. Decía que lo odiaban por su apariencia, explicó Harold, pero que ayudaba porque lo necesitaban. No guardaba rencor. Entonces lo entendí todo. Vincent había construido deliberadamente la imagen de un hombre frío y tacaño para protegerse de relaciones basadas solo en dinero. La propina de $1 aquel día no fue una humillación. Fue una prueba. Y yo fui el único que no cambió su actitud. Por eso te eligió, dijo Harold. El que no cambió por $1. No fui elegido por azar, sino porque actué correctamente sin esperar nada. Por primera vez comprendí que la fortuna no era un premio, sino la continuación de un camino. Miré el río de Deschutes brillar bajo el sol de la tarde. Esta riqueza no era para el lujo, sino para continuar ayudando en silencio. Vincent nunca fue tacaño.
Solo lo fue con quienes se le acercaban por dinero. En ese momento supe que no solo heredé su fortuna, sino su lección. Meses después, decidí regresar a Knoxville y revelar la verdad. Preparé documentos, copias bancarias y pruebas. Harold aceptó testificar. Arrobe me advirtió que tuviera cuidado. El día llegó durante la inauguración de un centro de salud comunitario financiado por un donante anónimo. Sabía que esos 10 millones venían de Vincent. Me mezclé entre la multitud con una vieja chaqueta y una maleta llena de documentos. Cuando el alcalde agradeció al donante anónimo, subí al escenario. Hubo abucheos, insultos, desprecio. Me mantuve firme. Mi nombre es Andrés Ortiz. Estoy aquí para revelar quién financió este proyecto. Mostré los documentos. Casi 700 millones de dólares donados durante 25 años. El donante fue Vincent Delacroix. El silencio fue absoluto. Luego lágrimas, arrepentimiento, vergüenza. Mis padres estaban allí, con la cabeza baja. Anuncié la creación de la Fundación Vincent Delacroix para continuar su legado. El aplauso fue ensordecedor. Vincent, por fin, era visto. Después regresé a una vida sencilla. Abrí un pequeño restaurante, ayudé a la comunidad, mantuve la fundación en silencio. Mis padres pidieron perdón y acepté, con límites claros. Un día, de pie frente a la tumba de Vincent, comprendí que su mayor herencia no fue el dinero, sino la forma de vivir con bondad incluso cuando nadie mira. Incliné la cabeza y susurré junto a la tumba: «Me enseñaste a vivir con rectitud, Vincent. No por fama, no por reconocimiento, sino porque es lo correcto». Comprendí que las personas suelen juzgar demasiado rápido, basándose solo en apariencias, reputaciones o rumores que circulan sin pensar. Yo mismo había sido parte de esa multitud antes de entrar en la vida de Vincent. Él cargaba con la etiqueta de tacaño y frío, despreciado y rechazado por todo el pueblo. Pero detrás de esa máscara se escondía un hombre silencioso, profundo y profundamente compasivo. La verdad sobre él no estaba en lo que otros decían, sino en lo que hacía en silencio cuando nadie lo observaba. De Vincent aprendí que la verdadera bondad no necesita exhibirse ni recibir crédito. Cuando cae en las manos correctas, deja huellas duraderas con el paso del tiempo. Las donaciones que realizó sin poner su nombre cambiaron la vida de miles de personas, aunque jamás supieron quién estaba detrás. Aceptó la incomprensión y la soledad solo para asegurarse de que su bondad no se convirtiera en una moneda de cambio ni en una forma barata de presumir. Y, finalmente, entendí que vivir con bondad no significa perderse a uno mismo. Ayuda a los demás cuando puedas, pero aprende también a mantener los límites necesarios para que las heridas del pasado no se conviertan en razones para hacerte daño a ti mismo o a otros. Yo elegí vivir así, con sencillez, con bondad, pero también con la sabiduría suficiente para protegerme. Vincent, me cambiaste para siempre. No con dinero, sino con la forma de vivir que dejaste como legado. Recordé aquellos primeros días en Bend, solo junto al río, reflexionando sobre todas esas lecciones. Ahora, de vuelta en Knoxville, vivo en paz. El restaurante siempre está lleno, la fundación sigue activa. Mis padres están cambiando poco a poco. Comemos juntos, reímos y conversamos sin mencionar el dinero. Mi corazón todavía se acelera cuando pienso en el futuro. ¿Crecerá la fundación? ¿Olvidará el pueblo a Vincent? Pero sé algo con certeza, su legado es inmortal.